¿Así que crees que conoces las armas de la Segunda Guerra Mundial? Más allá de la MP-40 y la Thompson, existe un arsenal olvidado de extrañas, experimentales y casi completamente desconocidas metralletas del eje. La armaguerra OG-43 fue construida para una nación que cambió de bando. La Danubia 39M escondía su cargador dentro de la culata, y la extraña Condors Belt Fed SMG, de la que ni siquiera conocemos su verdadero nombre. La armaguerra OG-43 y OG-44. La experiencia de Italia en la Segunda Guerra Mundial es como un estado de relación en las redes sociales. Es complicado. Comenzó en el bando del eje antes de cambiarse de bando a mitad de la guerra. Después del cambio, parte del país formó la República Social Italiana, un estado títere bajo el control directo de la Alemania nazi. Es mucho más complicado que eso, pero esa es la idea básica. De todos modos, la República Social necesitaba armas, y las necesitaban rápido y con un presupuesto muy limitado. El desafío fue asumido por Giovanni Olioni en la Società Anonima Ribelli Manifattura Armi Guerra. La armaguerra OG-43 y la sucesora OG-44 fueron los últimos de una serie de subfusiles que la República diseñó para cubrir una necesidad desesperada de nuevas armas. Encajada en una 9 x 19 mm Parabellum, la OG-43 tenía una longitud de 28.3 pulgadas, aunque contaba con una culata plegable que reducía la longitud a 18,5 pulgadas y tenía un cañón de 12,5 pulgadas. La OG-44 es un poco más larga, con 31 pulgadas de longitud, y tenía una culata fija de madera, lo que hacía la fabricación más sencilla. Ambas armas pesaban alrededor de 7 libras, aunque la OG-44 era un poco más pesada. También tiene una empuñadura de pistola más tradicional de la que carece la OG-43 Saint-Hyacinthe. Ambas tenían una cadencia de fuego de alrededor de 500 disparos por minuto y se alimentaban con cargadores de caja desmontables de 20, 30 o 40 cartuchos. También eran capaces de disparar en modo automático o semiautomático desde un cerrojo abierto. Ambas versiones fueron diseñadas para ser lo más económicas posible, pero llegaron demasiado tarde y en cantidades insuficientes, por lo que tuvieron una producción y uso en el campo muy limitados antes de que terminara la guerra. La Erma EMP-44. Incluso hoy en día, las armas alemanas tienen fama de ser elegantes y de tener una ingeniería sofisticada. Sin embargo, para cada regla hay una excepción. La principal metralleta alemana era la MP-40, pero ya en 1942 existía la preocupación de que los materiales y la producción eran demasiado costosos. Así que la Erfurter Maschinenfabrik-Werke, mejor conocida como ERMA, aceptó el desafío. El resultado fue un prototipo llamado Erma EMP-44. Fue reducida a lo más básico, simplemente una serie de tubos de metal soldados entre sí, y el cañón, el cajón de mecanismos y la culata eran un solo tubo de metal, posiblemente inspirado en la Sten británica. Medía alrededor de 28 pulgadas y media de largo, con 10 pulgadas del tubo principal dedicadas al cañón. Pesaba aproximadamente 8 libras. Estaba calibrada para 9 x 19 mm Parabellum y tenía una cadencia de fuego de alrededor de 500 disparos por minuto. La parte más interesante del EMP-44 era el sistema de cargador. Aceptaba cargadores de MP-40. Más específicamente, podía llevar 2 al mismo tiempo, dando una capacidad total de 64 cartuchos sin necesidad de recargar, una característica que compartía con la MP-42. El diseño de la Erma EMP-44 comenzó a principios de 1943, entrando en producción en 1944 y terminando más tarde ese mismo año. Erma decidió crear el arma por su cuenta sin que se lo pidieran, y el ejército alemán no mostró interés en ella, poniendo sus esperanzas en el nuevo fusil de asalto STG-44. También se desconoce cuántas unidades se fabricaron. Aparentemente, un envío fue interceptado antes de llegar a las líneas alemanas, probablemente destinado a las unidades Volkssturm, aunque esto se discute y el arma nunca llegó a la producción en masa. Hoy en día, solo existe un ejemplar conocido que ha sobrevivido, con el número de serie 00015, lo que implicaría que al menos se fabricaron 15, pero es imposible confirmar los números exactos con certeza. La subametralladora Condors. Si la Erma EMP-44 era rara, la subametralladora Condors 44 es francamente enigmática. Hacia el final de la guerra, el diseñador e ingeniero de armas August Condors creó un prototipo de subametralladora por iniciativa propia. Lo que él ensambló fue apodado la subametralladora Condors, principalmente porque nadie tiene un mejor nombre para ella. El arma estaba calibrada para 9 x 19 mm Parabellum y se alimentaba mediante una cinta no desintegrable que supuestamente tenía una cadencia de fuego impresionante de 1000 disparos por minuto. Estaba hecha completamente de metal y, muy probablemente, funcionaba con un sistema de retroceso simple.
Eso es prácticamente todo lo que se sabe sobre esta pieza única de la historia de las armas de fuego. ¿El peso del arma? Desconocido. La longitud del cañón y la capacidad de la cinta, ni idea. El único ejemplar fue capturado en estado incompleto, así que las dimensiones exactas del producto terminado son, en el mejor de los casos, especulativas. Cuando fue capturada, la cubierta original de la cinta faltaba, así que el ejército de los Estados Unidos creó una cubierta de cinta de reemplazo basada en la M42 para usarla en las pruebas en el Aberdeen Proving Grounds. Algún tiempo después de la guerra, la cinta original fue robada y se perdió para la historia. Esta arma única en su tipo se encuentra actualmente en Balta como parte de una colección privada. Las subametralladoras Danubia 39M y 43M. A finales de la década de 1930, el diseñador de armas húngaro Pál Király, que trabajaba para la compañía Danubia, comenzó a trabajar en un prototipo para una nueva metralleta. Después de ser ofrecida a varios compradores, incluyendo al ejército británico, finalmente fue adoptada por el ejército húngaro en 1939. La Danubia 39M es de fuego selectivo, con cerrojo abierto, acción de retroceso retardado por palanca, y estaba recamarada para el potente cartucho de 9 x 25 milímetros, Mauser, que tenía mucho más poder que el más convencional 9 x 19 milímetros Parabellum. Medía 37 pulgadas y media de largo, con un cañón de 16,5 pulgadas y pesaba 8 libras. El arma tenía una cadencia de fuego de alrededor de 750 disparos por minuto, alimentada por cargadores de 40 cartuchos. Era confiable y popular, pero también cara, y el mecanismo era demasiado difícil de fabricar. A medida que avanzaba la guerra, el diseño se simplificó. La culata de madera maciza fue reemplazada por una culata metálica plegable. El cañón se acortó aproximadamente 3 pulgadas y se añadió una empuñadura de madera. La nueva arma fue designada como 43M. El cargador de la 39M y la 43M también podía plegarse hacia adelante, encajando en un hueco de la culata, lo que facilitaba un poco su transporte. Ambas armas podían montar la bayoneta húngara estándar 35 por si las cosas se ponían demasiado cercanas para estar cómodo. Incluso con estas modificaciones, seguía siendo costosa de producir, y la munición de 9 x 25 milímetros, aunque pegaba como un camión, estaba crónicamente escasa. Pál Király trabajó en otra modificación, que tenía un sistema de retroceso mucho más simple y estaba calibrada para 9 x 19 milímetros Parabellum, que no era tan potente pero era mucho más fácil de conseguir. Esta arma, la 44M, nunca salió de la fase de prototipo, ya que el Ejército Rojo invadió y ocupó Hungría, poniendo fin a esta línea de armas poco reconocida. La Horita M, 1941. Cuando Rumania entró en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje, estaban equipados principalmente con armas alemanas y checas. A partir de 1941, comenzó el trabajo en una metralleta de fabricación nacional, que fue diseñada por el ciudadano checo Leopoldo Hasek y los rumanos Nicolae Sterba y el capitán Marin Horita, quien le dio su nombre al arma. La mayor parte de la Horita M, 1941, estaba compuesta por esta culata, que es de una sola pieza, extendiéndose desde el guardamanos delantero hasta la culata fija. Estaba calibrada para 9 x 19 milímetros Parabellum y se alimentaba con un cargador de caja desmontable de 32 cartuchos. Medía un poco más de 35 pulgadas de largo, con un cañón de 11 pulgadas y pesaba un poco más de 7 libras y media. Su cadencia de fuego era de 600 disparos por minuto. Tenía un alcance efectivo de poco más de 200 yardas, aunque era mucho más eficaz a menos de 150 yardas, y tenía un diseño de retroceso por cerrojo abierto. Fue la primera metralleta rumana que se produjo y se entregó en grandes cantidades a las tropas rumanas que luchaban en el frente oriental a partir de 1943 y Nosen-Linia. En general fue un arma exitosa, pero tenía algunas deficiencias. La empuñadura tenía la tendencia a romperse y también podía dispararse accidentalmente si se caía. A pesar de estas limitaciones, la M1941 ahorita se utilizó durante toda la guerra y a pesar de ser un poco costosa de producir, era popular y bien valorada por las tropas que la usaban. En 1948 fue rediseñada con una culata tubular metálica plegable y fue utilizada por las fuerzas rumanas hasta la década de 1970. Estos son solo algunos de los fusiles ametralladores del eje más desconocidos. Si quieren que revisemos armas aliadas, háganoslo saber en los comentarios.